Aquí tenemos un proceso de enriquecimiento de un líquido mediante una absorción. Esta es la corriente líquida que ingresa por el tope con esta concentración. Esto es lo mismo pero expresado en flujo solo de solvente y en fracción libre de soluto. Y deseamos que el líquido pase de esta concentración baja a esta concentración alta. Y para ello vamos a ponerlo en contacto con esta corriente gaseosa cuya concentración es esta, ¿no? Aquí está en términos de fracciones libres de soluto. Y esta es la constante de equilibrio, ¿no? Lo primero que hay que hacer aquí es determinar la línea de operación, ¿no? Y ya sabemos cómo se hace eso. Hay que hacer los balances de materia, construir la línea de operación, pero para eso primero lo que hacemos es construir o determinar la pendiente límite para obtener el flujo mínimo, y con el flujo mínimo calculamos el flujo, en este caso el flujo de gas, ¿no? Aquí calculo el flujo de gas, y ya con el flujo de gas entonces ya tenemos la línea de operación. Ese procedimiento ya lo hicimos. 395.7 kilomoles por hora de flujo de gas portador nada más. Lo primero que voy a hacer es completar algunos valores que faltan. Por ejemplo, aquí me está faltando cuánto es la corriente de gas que ingresa en el fondo, pero de la mezcla gaseosa. Este es solamente de solvente, de gas portador. En cambio, cuánto es la de la mezcla. Aquí me está faltando el flujo de líquido que sale por el fondo. Y por aquí me está faltando el flujo de gas que sale por el tope y también la concentración de gas que sale por el tope. Inclusive yo puedo decir también este que está aquí, la fracción de gas libre de soluto en el tope. Este flujo de gas, ¿cómo lo puedo obtener fácil? Pues como tengo estos dos, la concentración molar y este flujo de gas portador, lo puedo obtener de aquí. Despejo, este es G y este es G sub S. Lo despejo y tendría que este es igual al flujo de gas portador entre 1 menos la fracción molar. Ya tengo el flujo de gas. ¿Veo? Lo mismo puedo hacer con este. Es igual, ¿no? Este es el flujo de gas portador, del líquido del solvente portador entre 1 menos la concentración. Aquí puedo aplicar un balance de materia total para calcular este G. A ver, ¿cómo sería el balance de materia total? Sería pues, a ver lo que entra. El flujo de gas en el fondo más el flujo de líquido en el tope. Ese es lo que entra. Y ese es igual a lo que sale. El flujo de gas en el tope más el flujo de líquido en el fondo. Ese es el balance de materia total, ¿correcto? Entonces yo puedo sacarlo de aquí, pues, ¿no? Este es el flujo de gas en el tope. Simplemente despejo esto que está aquí y tendría el flujo de gas en el fondo más el flujo de líquido en el tope menos el flujo de líquido en el fondo. Ya tengo el flujo de gas. Ahora, ¿cómo saco este de aquí? Bueno, eso lo puedo sacar también con el balance de materia, pero solo del solo del solvente, perdón, solo del soluto. Pero mejor sería sacar este de acá. Este es más fácil, lo puedo sacar de aquí. Cuestión de despejar este Y sub T nada más. Sería igual a L sub S entre G sub S. Ya está. Invierto el sigma en ambos lados, entonces tendría X en el tope, este de acá, menos X en el fondo, ya está, y pasa sumando el Y del fondo, y esto tengo la composición Y sub. Y luego esto lo puedo sacar de aquí, y esto vendría a ser esta fracción entre 1 más esta misma fracción, ¿no? De acá. Y ya tengo todos los términos que estaban faltando. Bueno,
Lo primero que necesito aquí tener presente es esto, que ahora debo trabajar con estos flujos, pero en términos de área de la columna. Necesito conocer el área de la columna. Ahora aquí sí tenemos nosotros que establecer un diámetro de la columna utilizando lo que es la inundación. Para eso necesitamos el tipo de empaque. Con el tipo de empaque y la ecuación o el diagrama de Eckert podemos determinar las condiciones de inundación, la calidad de presión, y de ahí se determina el diámetro de la columna. Entonces vamos a suponer que ya se determina el diámetro, ¿ya? Porque esa parte la vamos a obviar, ya se hizo, y el diámetro fue de 3 metros. ¿Ya? Este valor yo lo estoy colocando. Entonces ya tienes el diámetro, entonces el área va a ser igual al diámetro cuadrado entre 4 por pi. Este es el área de la columna. Adicionalmente, tú necesitas establecer los coeficientes de transferencia de masa, ¿correcto? Es decir, este coeficiente gaseoso y este coeficiente líquido. Puede ser cualquiera de ellos, Entonces vamos a suponer que vamos a trabajar con un coeficiente F sub G por A. Las unidades van a ser para el flujo gas, para el lado gaseoso y también para el lado líquido. Vamos a suponer que este coeficiente de transferencia de masa en el lado gaseoso ya es igual a 105 kilomol por metro cúbico hora, y en el lado líquido vamos a poner que sea igual a 87. ¿De dónde salen realmente estos valores? Bueno, acá yo lo estoy colocando, pero esto se debe determinar a partir de correlaciones, es decir, a partir del número de Reynolds, a partir del número de Prandtl, a partir del número de Schmidt, y para ello necesito velocidad, viscosidad, densidad. Como tengo los flujos líquidos y tendré que saber qué sustancia es esta, entonces puedo determinar su densidad, su viscosidad, su difusividad, todo ello. Eso me lleva, y usando alguna correlación, a calcular esto. Y lo mismo para el lado gaseoso. Como tengo toda esta información del lado gaseoso, puedo también calcular este de aquí. Entonces esta parte la vamos a saltar también y vamos a considerar que simplemente ya conozco el valor de los coeficientes de transferencia de masa. ¿Ok? Ya. Entonces esto también lo estoy dando, esos valores. Ahora sí, ahora lo que tengo que hacer es toda esta información que tengo acá, tengo que ponerlo en términos de flujos por unidad de área. Entonces voy a vaciar toda la información. La fracción del soluto en la fase líquida en el tope 0.005 y en el fondo 0.09. Composición gaseosa del soluto en el tope 0.069 y en el fondo 0.3. Flujo líquido en el tope 1500. Pero ojo, por área de la columna, entre el área de la columna 212. Flujo líquido en el fondo, pero por área de la columna 320. Voy a achicar aquí. Igual con la corriente gaseosa en el tope por área de la columna. Flujo gaseoso en el fondo por área de la columna. Entonces aquí le voy a pedir un poco de flexibilidad en cuanto a que aquí G está en kilomoles por hora, pero aquí G está en kilomoles metro cuadrado hora. ¿Okay? No le quiero poner otra simbología para no complicar. Entonces a partir de ahora este G, por eso es muy importante poner siempre las unidades, bueno, para saber a qué nos estamos refiriendo. En promedio, el flujo líquido
en la columna es este, es un valor promedio, que lo vamos a utilizar más adelante. Pero ya el hecho de sacarle un promedio, lo que estamos tratando de decir aquí es que el flujo líquido es constante en la columna, lo cual no es cierto, porque varía de 212 a 232. Y bueno, promedio 222, pero no es cierto. Entonces, esto de colocar promedios hace que estas ecuaciones se vuelvan aproximaciones, ¿no? Cuando asumimos de que esto es constante en la columna, sale de la integral. O sea, estamos diciendo que este flujo que está acá es constante. No es cierto, no es constante, pasa de 60 a 80, en promedio 70. ¿Se da cuenta? Entonces, al hacer esto, ya estamos introduciendo esta aproximación, pero ni modo. Y por otro lado, adicionalmente aquí, voy a agregar además solo el flujo de solvente nada más, del solvente líquido. Vendría a ser este flujo de solvente líquido entre el área de la columna. Todo tiene que ser entre el área de la superficie de metro cuadrado. Y lo mismo hago con el flujo gaseoso, pero por área de la columna. Entonces sería igual a este flujo gaseoso entre el área de la columna. Tengo que decidir con qué voy a trabajar, en función al gas o en función al líquido. Puedes trabajar con cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Pero en este caso, vamos a trabajar con este de aquí. Claro, aquí tal vez dirá, pero si este es un enriquecimiento de un líquido, aquí, entonces deberíamos trabajar con esto. Sí, también podemos trabajar con esto, no hay ningún problema. Vamos a trabajar con los dos, para que vean que al final va a salir lo mismo. No hay mayor diferencia. En la altura me refiero. Vamos a ver. Entonces voy a trabajar aquí con la altura de una unidad de transferencia en la fase gaseosa. Entonces sería es igual a este flujo gaseoso promedio entre el coeficiente global entre el coeficiente de transferencia de masa por el área interfacial, o sea, este que está aquí. La altura es de 0.66 metros de una unidad de transferencia. Ahora solo me falta el número de unidades de transferencia, o sea, esto que está aquí. Y ahí esta es la parte complicada. El número de unidades de transferencia lo voy a determinar a partir de esta ecuación. Bueno, Y es la variable, ¿no? La fracción molar en la fase de gas es la variable. Necesito determinar esta fracción molar en la interfase gaseosa. Y esto lo voy a obtener a partir de esta ecuación que está aquí. Entonces, de esta ecuación debe salir Y sub I. Pero para eso necesito Y, pues eso no es problema, la variable de integración, los coeficientes de transferencia que ya los conozco, y estas dos concentraciones en la fase líquida. Esta concentración en la interfase líquida la puedo obtener de la curva de equilibrio. Es decir, lo puedo obtener a partir de Y sub I. O sea que aquí no hay problema. Puedo tener este X sub I. Solo falta esta fracción molar del soluto en el seno líquido. Bueno, para ello podría utilizar un balance de materia. Habíamos indicado que los balances de materia yo podría realizarlos, por ejemplo, utilizando al tope como referencia o utilizando el fondo como referencia. Vamos a hacerlo utilizando como referencia el fondo, pero no con estas fracciones libres de soluto, sino con estas que están aquí, con estas fracciones molares. ¿Por qué? Sería mi balance de materia en esta zona. El balance de materia para el soluto, pero el balance de materia global. Bien, entonces, con estas dos ecuaciones, yo podría obtener de la primera, podría obtener X. Pero para eso necesitaría el flujo líquido y el flujo gaseoso.
el flujo líquido lo puedo obtener de esta ecuación, pero para ello necesito el flujo gaseoso. ¿Correcto? Pero el flujo gaseoso yo lo puedo obtener de esta ecuación que está aquí. Es decir, el flujo gaseoso puedo obtenerlo a partir del flujo gaseoso solo del portador entre 1 menos la fracción molar. Entonces de aquí puedo obtener el flujo gaseoso. Y con todas estas ecuaciones ya puedo resolver esta integral. No se olviden que este término es igual a todo esto. Entonces voy a aplicar una integración numérica. ¿Ok? Aquí va a estar el tope y más abajo va a estar el fondo. Entonces, como es una integración numérica, pues tengo que dividir este intervalo en puntos. Punto 1, 2, y uno escoge la cantidad de puntos que desees. Mientras más puntos mejor, pero tampoco sin exagerar. Pero voy a poner 10 puntos. Entonces el punto 1 representa el tope y el punto 2 representa el fondo. ¿Correcto? Y aquí voy a colocar a la variable de integración, que es y. Entonces tengo aquí a y. ¿Y cuánto es la composición y en el tope? Eso está acá arriba. En el tope tiene este valor. Y en el fondo tiene este valor. Muy bien. Ahora voy a establecer diferentes valores de y que vayan desde este valor hasta este de aquí. Puede poner el número que usted quiera entre 0.69 y 0.3. De preferencia que estén separados equidistantemente, pero si no, eso no es necesario. Entonces lo que voy a hacer es voy a interpolar valores utilizando esta escala que está aquí. Entonces voy a usar el comando interpolación 2. Digo, para este contador, voy a interpolar desde 1 hasta 10. Desde 1 hasta 10, porque 10 es el número que está acá, ¿no? Desde esta composición baja F4, hasta esta composición alta F4. Listo. Entonces aquí están los valores interpolados. Voy a reducir un poco. ¿Ve? Va aumentando. Punto 0.9, punto 12, punto 19, punto 27, punto 3. Listo, ya interpolé este valor. Ya tengo la variable que va a integrar. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es, por ejemplo, puedo determinar el valor de G. Puedo aprovechar de una vez aquí para calcular. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Al G sub S, al flujo del gas portador. Ese es constante, ese no va a cambiar en toda la columna. F4 entre 1 menos Y. Evidentemente el primer G, el flujo G en el tope, tiene que ser igual a este G en el tope, que está acá 60.15, y el del fondo debe ser igual a 79.97, ¿no? Eso tiene que ser igual a esto. Listo, ya tengo el flujo. Entonces, puedo aprovechar aquí también para de una vez calcular el flujo del líquido, y eso lo puedo hacer utilizando el balance de materia. Este que está acá. Tengo L, ¿a qué es igual? De espejo de aquí, pues, ¿no? Sería el flujo líquido en el fondo, eso está acá. Flujo líquido en el fondo, F4, más el flujo gaseoso, este que está aquí. Y este pasa restando, menos el flujo gaseoso en el fondo, o sea, este de aquí, F4. Listo. Copio. Y evidentemente este debe ser igual aquí a 212.21 y el último a 232. Estos valores tienen que coincidir, pues, no con esto que está aquí. Y ya tengo el flujo líquido. Ahora ya puedo calcular la composición X. ¿De dónde? De aquí, de este balance de materia por componentes. Es cuestión de despejar este X que está aquí. Vamos a despejarlo. ¿A qué va a ser igual? Abro paréntesis. A ver, sería la fracción molar líquida en el fondo, aquí está, F4, por el flujo líquido en el fondo, F4, más Y, este Y que está aquí, por G, es este G que está aquí,
este pasa restando, ¿no? Menos el flujo Y en el fondo, ahí está F4, por G en el fondo, está F4. Este de aquí pasó restando, cierro paréntesis, entre, y este flujo líquido pasa a dividir. Tienen que despejar de aquí X. Listo. Esto tiene que ser igual a X en el tope, 0.005. ¿Ven? Igual a este que está aquí. 0.005 igual acá. Lo copio. Y el último tiene que ser igual a 0.09, como está aquí, ¿no? Ya tengo X, perdón, Y, el flujo gaseoso, el flujo líquido y X. Esto recuerden que este balance de materia no es otra cosa más que la línea de operación, ¿correcto? Entonces, si gustan pueden ponerlo acá arriba. Esto salió de la línea de operación, que es el balance de materia, ¿no? De esta ecuación, porque recuerden que esta ecuación me iba a servir para hallar este Y sub I, ¿verdad? Tengo el valor de X, que es este que está aquí, pero me falta el X sub I. Este es un valor inicial, ¿no? Un valor provisional, que luego tiene que ser mejorado. ¿Cuánto tiene que ser X sub I para este punto? Para este punto que está aquí. Estamos en un proceso de absorción. Entonces, si es así, vamos a tener esto. El soluto fluye del lado gaseoso al lado líquido. De la concentración molar del soluto en la interfase líquida tiene que ser mayor a la concentración del soluto en el seno líquido. Es decir, que la X sub I tiene que ser mayor a X en un proceso de absorción donde la materia fluye en esta dirección. Entonces voy a ponerle un valor mayor a este, un valor mayor de manera provisional, que después se va a tener que corregir. Entonces voy a decir que este X sub I es igual a 5% más de este valor, es decir, debe ser igual a 0.05 más el 5% de 0.05. Ojo, yo le estoy poniendo, si usted quiere puede ponerle el 10% más, o puede ponerle más 0.0, cualquier expresión que me dé un número mayor a 0.05, así que lo voy a poner 5% más. ¿Ven? Me sale un número mayor a este, y esto lo copio para todo. Ahí está. Todos estos son valores mayores a estos, mayor, este es mayor, así, ¿correcto? Este es de manera provisional nada más. Ahora aquí voy a colocar el verdadero valor de X sub I, que todavía no sé cuánto vale, así que provisionalmente lo voy a hacer igual a este valor. Ahora voy a calcular Y sub I, y esto lo voy a hacer utilizando esta ecuación. Es cuestión de despejar este Y sub I que está aquí. De aquí. Entonces tengo que Y sub I es igual a 1 más Y, que está aquí, menos 1, cierro, por paréntesis, otra vez paréntesis, 1 menos X, aquí está, entre, paréntesis, 1 menos X sub I, este que está aquí, cierro, vuelvo a cerrar, y todo eso elevado a, paréntesis, el coeficiente en el lado líquido, este que está aquí, F4, entre el coeficiente en el lado gaseoso, F4. Cierro paréntesis, y ahí está el Y sub I. Y esto lo puedo copiar para todos los demás. Con la ecuación, esta ecuación que está aquí, esta ecuación de equilibrio, puedo volver a calcular el X sub I. Es decir, va a ser igual al Y sub I entre la constante de equilibrio que está por acá. ¿Dónde está? Aquí está. F4. ¿Listo? Ahí está X sub I. Lo he vuelto a calcular. Empecé con este valor y terminé con este otro. ¿Son iguales? Por supuesto que no son iguales. Entonces aquí voy a calcular la desviación de X sub I. Es decir, ¿qué tanta diferencia hay entre
este valor con el que empecé menos este valor con el que terminé. Bueno, hay una diferencia de este valor y obviamente aquí también va a haber diferencias, no son iguales. Lo ideal sería que todo fuese 0, o sea, lo mismo, pero no va a ser así. Así que lo que hago es lo siguiente. Aquí voy a colocar una celda de control que vale 0. Es una celda que yo uso para controlar todo el cálculo. Y voy a cambiar esto, voy a decir, si esta celda de control F4 es igual a 0, entonces este x sub y debe ser igual a este valor inicial, lo que hicimos hace un momento, coma, caso contrario va a ser igual a este que está aquí, cierro paréntesis, copio, me va a salir lo mismo porque estoy tomando este valor de acá, no estoy tomando este. Ahora voy a hacer que esto sea iterativo, pero antes me voy a asegurar que mi hoja de cálculo esté en modo iterativo. Me voy aquí a archivo, opciones, fórmulas, y esta opción debe estar habilitada. Debo habilitarlo para cálculo iterativo. Acepto. Ahora sí, coloco aquí 1 o cualquier número diferente de 0 y listo. Miren cómo este valor es muy parecido a este. Este valor es muy parecido a este. Pero todavía sigue habiendo una desviación, ¿no? Seguramente lo que falta son iteraciones, así que vuelvo a poner 1, vuelvo a poner enter, vuelvo a hacer más iteraciones y miren, ahora ya es 0. Cuando no llega a 0 es porque tal vez, no siempre, le faltan más iteraciones. Entonces hay que volverle a dar otra vez un enter para que vuelva, siga haciendo el cálculo iterativo. Ya está, ya son iguales. A usted dirá, pero acá dice 205, 204, ya vuelva a darle otra vez. Ahí está, 204, ¿ves? Ya está. Entonces ahora ya puedo resolver la integral todavía. Porque si bien es cierto, ya tienes a y que está aquí y también tienes el y sub i que está aquí, te falta este y sub m, o sea, te falta este. Esa es la fracción molar del gas portador logarítmico medio. Aquí es igual al y menos el y sub i, cierra paréntesis, entre logaritmo natural, abres, vuelves a abrir, 1 menos y sub i, cierras, entre, abres, 1 menos y, cierras 2 veces, copias, ya tienes tu y sub m, le quitamos decimal, que generalmente tiende a tener valores altos, ¿no? Porque es la concentración del gas portador del solvente gaseoso. Ahora ya puedes ir por tu integral. Lo que voy es aplicar el método del trapecio. Para el método del trapecio necesito la función que se va a integrar, ¿correcto? Esta función. Y la función es todo lo que está acá dentro de la integral, es decir, este y sub b logarítmico medio entre, abro paréntesis, y, este y menos y sub i, cierro paréntesis, entre, paréntesis, 1 menos y, aquí está, cierro paréntesis. Entonces tengo esto, ¿ve? Y bm entre y menos y sub i entre 1 menos y. Listo, ahí está el valor de la función. Lo copio para todos. Y ahora lo que tengo que calcular es el área, ¿no? El área de cada trapecio. Estoy aplicando el método del trapecio, ¿no? Calculo las áreas. Es igual al promedio de esta función más la que sigue, multiplicado por el delta de y, el diferencial de y, delta de y, como de cada y, será el segundo y menos el primero, no, este menos el anterior, cierro, ya con eso tengo aquí el promedio de las funciones por la diferencia de y, este diferencial de y, tengo el área, y esto lo aplico para todos menos para el último, okay, ya está, el valor de las áreas, y el número de unidades de transferencia pues va a estar dado por la suma de todas esas áreas. Entonces aquí voy a colocar el número
número de unidades de transferencia va a ser igual a la suma de todas estas áreas. 19.39. Bueno, por lo tanto, la altura de la columna del lecho empacado pues va a ser igual a la altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia, 12,9. Bueno, bastante alto, ¿no? Ya 13 metros, bueno, 13 metros. Bueno, eso es para un empaque que genera estos coeficientes de transferencia. Seguramente usted en los libros va a encontrar que cuando uno hace el cálculo de la columna empacada de la altura, hay unas líneas de unión que van desde la curva, desde la línea de operación hacia la curva de equilibrio. No hay unas líneas de unión. Bueno, esas líneas son justamente estas de aquí, ¿correcto? Y si usted quiere graficarlas, bueno, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Les voy a hacer lo siguiente, miren, me imagino un poquito complicado tal vez, pero miren, vamos a ver, voy a primero graficar la línea de operación. A ver, voy a seleccionar primero la curva de equilibrio primero. Ya, la curva de equilibrio, o sea, este es X sub Y en el eje de las X y Y sub Y en el eje de las Y. A ver, ¿no? Aquí la voy a poner si quieren equilibrio. Y luego la línea de operación. X sería ese que está aquí, con Y que vendría a ser este que está aquí. Listo, esto vendría a ser la línea de operación. Bien, por lo pronto eso. Ahí está. Para la línea de unión, usted podría hacer eso si quiere construir eso. Puede hacer esto de aquí. Voy a poner aquí X, no, Y, X, Y sub Y, X sub Y, Y sub Y. X, ¿dónde está X? Está acá. Y, ¿dónde está Y? Está por aquí. X sub Y está por aquí. Y sub Y está por aquí. Copia estos. Listo. Y luego va a hacer esta operación. Esto lo va a bajar 2 celdas hacia abajo. Agarra esto, 2 celdas hacia abajo. Es un poco tedioso, pero bueno. 2 celdas hacia abajo. Siempre 2 celdas, ¿eh? Listo. Y luego el primero lo coloco aquí debajo. El segundo aquí debajo. No se vaya a confundir, aquí abajo y así. Y la idea es tener las parejas, pero dejando una línea en medio. Y finalmente aquí. Ya está, esto lo puede borrar. Ahora selecciona, agrega X, toda esta X que está aquí, y agrega Y, toda esta Y que está aquí. Listo, ¿está bien? Este de aquí, por si acaso se les llama, me había olvidado, este de aquí se les llama línea de unión. Línea de unión. Aquí. Generalmente ustedes lo encuentran en los libros de esa manera, ¿no? La curva de equilibrio, la línea de operación y sus líneas de unión. Cada una de estas líneas de unión representan estos puntos que nosotros hemos establecido. Si le hubiera puesto 20, te hubiera salido 20 líneas de unión. El resultado hubiese sido muy parecido. Siempre cambia un poquito, ¿no? Porque mejoras la integral. Ahora, esto es trabajando con una corriente gaseosa, ¿no? O sea, en un lado gaseoso, es decir, utilizando
hemos usado estas ecuaciones, pero si hubiesen usado estas de acá, se supone que debe salir un resultado muy similar. Vamos a ver, solo que ahora en lugar de y voy a trabajar con x, porque la ecuación que voy a emplear va a ser esta. En el caso de la altura, esta altura, eso ya lo puedo ir calculando. Esta altura de acá es igual al flujo líquido promedio, este de aquí, entre el coeficiente de transferencia en la fase líquida, 2.55. Ve, mire, diferente a la altura del gas. La altura del líquido es 2.55. Bueno, muy bien. Ahora me falta esto de aquí. Entonces aquí hago algo similar. ¿Cuánta es la fracción molar líquida en el tope? Aquí está en el tope. Y en el fondo, aquí está en el fondo. Muy bien, a partir de esos valores interpolo. Una interpolación usando 10 puntos entre estos dos puntos. Listo. Ya está el valor interpolado. Y ahora lo que voy a hacer es algo similar a esto que se desarrolló aquí. Algo muy similar, no exactamente igual, pero muy similar. Es decir, primero voy a determinar este flujo líquido. Y eso lo puedo hacer igual acá, con el balance global. No, perdón, disculpe. No. Primero determino flujo del solvente, es este, F4, entre paréntesis 1 menos X. Este es el flujo líquido. Bien, cierro. Y el flujo gaseoso, es decir, este de aquí, lo saco del balance global de este G que está aquí. Sería G del fondo, aquí está F4, más L, aquí está, menos L del fondo, F4. Y con eso tengo. Se supone que estos extremos deben ser iguales, ¿no? Estos que están acá. Y este extremo debe ser igual a este. Bien, ahora de la línea de operación obtengo Y, que es esta misma ecuación que está aquí. Tengo que despejar aquí Y. Entonces despejo y va a ser así aquí. No, este pasado está, sería Y del fondo por G del fondo más X por L menos X del fondo por L del fondo, acá, entre G. Ya tengo estos valores de Y. ¿Okay? Bueno, como decimal. Eso también debe coincidir este valor de Y, bueno, .069 y .3. Coincide. Ahora, aquí podemos hacerlo igual que esto o no necesariamente. Por ejemplo, yo en lugar de poner el X inicial, puedo empezar con el Y sub I inicial. Como esta es una absorción, la concentración gaseosa en la interfase es menor a la concentración gaseosa en el seno líquido. Quiere decir que este Y tiene que ser menor a este. Entonces se me ocurre, a ver, ¿qué tan menor puede ser? A ver, que sea el 95% menos, es decir, 5% menos, 0.95 por 0.95. Me sale un valor menor. Este es un valor provisional, esto va a ir cambiando. Ahí está. Acá es .69, .069, .065 menos, .3, .28. Luego hago lo mismo que este, solo que aquí va a ser un Y. Entonces este inicialmente es igual a esto, al inicio, pero después
usando la ecuación de la interfase, calculo el valor de x, es decir, usando esta ecuación. Evidentemente tengo que despejar x sub i, entonces el despeje va a ser parecido a lo que hicimos aquí. Entonces vamos a ver, si despejo x sub i, aquí es igual 1 más paréntesis x menos 1, es este que pasó multiplicando, por 1 menos y entre 1 menos y sub i, ¿cierto? Y todo eso elevado a este que pasó a multiplicar sería el coeficiente del lado gaseoso, F4, entre el coeficiente del lado líquido. Y listo, una vez que tengo esto de aquí, ahora de la ecuación de equilibrio, que es esto, calculo y, que es igual y a la x de equilibrio por la constante de equilibrio que está por acá, F4. Muy bien. Vemos que no son iguales, entonces voy a calcular aquí la desviación de y sub i, menos el que acabo de calcular. No son iguales, entonces voy a poner aquí un controlador y voy a decir si este controlador F4 es igual a 0, es igual a este, caso contrario es igual a este. Listo, ahora vamos a ver. Error. No siempre esto funciona. Entonces tengo que buscar otra forma, otra estrategia de calcular esto. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya, muy bien, no me funcionó, bueno, lo voy a borrar. No me funcionó esto. Así que voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a calcular esto con la curva de equilibrio, con la ecuación de equilibrio, y esto con la interfaz. O sea que lo voy a hacer al revés. Ahí voy a probar así. Vamos a ver cómo me va. Entonces el x va a ser igual al y entre la constante de equilibrio, F4. Ya está. Y el y lo voy a sacar de aquí. Entonces, ya sé cómo se despeja. Incluso acá lo tenía ya despejado. Aquí está despejado. A ver, y sub i es igual a 1 más paréntesis y menos 1 por paréntesis 1 menos x entre 1 menos x sub i, cierro, y elevado a el coeficiente líquido F4 entre el coeficiente gaseoso F4, cierro paréntesis. ¿Cuánta desviación hay? La desviación. Ahí vamos a ver si funciona. Esto de aquí, muy bien. Pongo 1. Ahora sí, ve. Bueno, parece que así funciona bien, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ya tengo esto. Y solamente me está faltando este de aquí. Este término, esta expresión x sub i, ¿no? Que va a estar aquí en el numerador. ¿A qué es igual esto? Bueno, aquí está. Ah, pero aquí está en términos de y, no importa, hágalo en términos de x. Sería x menos xy entre el logaritmo natural de 1 menos xy entre 1 menos x. Es igual, no hay problema. Va a salir un valor, fíjense, muy alto, cercano a 1. ¿Okay? Y ahora sí, ya podemos ir con la integral. Ahora la función, ¿no? Esta función y el área. ¿Quién es la función? Es la función que se piensa integral, es decir, este xb logarítmico medio entre x sub i menos x, ya está, x más, entre
entre paréntesis 1 menos x. Cierro. Copiamos. Bien. Ahí está la función, y el área pues vendría a ser el promedio de esta función con este de aquí multiplicado por el delta de x, o sea, este menos este de aquí. Bien, ya tenemos esto, copio, menos para el penúltimo, para el último, y listo. Sumo las áreas, ya tengo la integral. Entonces será la suma de estas áreas. 5 unidades de transferencia. ¿Ven? Aquí en el número eran 19, aquí son 5, pero la altura, a ver cuánto me sale, 12,85. Va por ahí. 12, no, casi está ahí. Bueno, es que lo estoy arreglando, ¿no? ¿Qué digo que son? Le voy a poner 12,94 y aquí 12,86. Están por ahí. No van a salir iguales. ¿Por qué? Porque esta es una, en realidad, ¿dónde está? Aquí, esta es una aproximación, este también es una aproximación. Entonces, no significa que estos van a salir iguales porque ambos sean aproximaciones. Ahí hay un error. Bueno, aquí está, ¿ves? 12,86 y 12,94. Pero en términos prácticos, tu respuesta, ¿cuánto va a ser? 13 metros. Bueno, no le vas a poner 12,94. Tu respuesta es 13 metros. Y aquí tu respuesta también va a ser 13 metros. Sé que lo halles a través de la integral que utiliza está aquí, la fracción en fase gaseosa, o la integral que utiliza la fracción líquida. El resultado va a ser similar, no debería ser muy diferente. Y cuando construyas tu diagrama también seguramente va a ser muy similar a este, no va a haber mucha diferencia. Similar, no igual, va a ser muy similar. ¿Correcto? Listo. Por lo tanto, respuesta: ¿cuál es la altura de la columna necesaria para realizar ese grado, esa separación? Pues 13 metros, con un diámetro que hemos considerado de 3 metros, ¿no? Ese es el diámetro de la columna. Y si hubiésemos cambiado esto, cambia todo, y por supuesto cambia todo lo demás. Cambia la respuesta también. Depende mucho de este diámetro, porque estamos usando este diámetro para dividir los flujos, que esto sí lo tomamos del ejemplo original.